Soy Marcos, tengo 34 años y mi hermano hackeó mi portátil y transfirió 20.000 euros de lo que él pensaba que era mi cuenta de ahorros. Cuando me enteré, papá estalló. Él tiene deudas, no seas avaricioso. La familia ayuda a la familia. No llamé a la policía, simplemente sonreí, porque esos no eran mis ahorros personales. Era el fondo de jubilación secreto de papá que él me pidió que gestionara. Antes de contarles sobre el momento en que su cara se puso blanca como el papel, dejadme saber desde dónde nos leéis en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Ahora, para entender por qué sonreí en lugar de gritar, tenéis que entender la noche en que sucedió. Era un martes a mediados de abril, temporada de la declaración de la renta. Si lo sabes, lo sabes. Trabajo como analista financiero, pero llevo contabilidad privada como extra. Así que abril es básicamente un mes donde dormir es una sugerencia, no un requisito. Estaba sentado en mi despacho en casa, rodeado de pilas de facturas y 3 tazas de café vacías. La única luz provenía del brillo de mis 2 monitores. Eran las 2:15 de la madrugada. Mis ojos ardían, secos y arenosos, como si hubiera estado mirando dentro de una tormenta de arena. Estaba a punto de apagar todo por esa noche cuando mi móvil vibró sobre el escritorio. Vibró contra la madera con ese zumbido agresivo y rápido que generalmente significa una emergencia. Lo miré, esperando un correo electrónico de pánico de un cliente, o tal vez una llamada de spam. Era una notificación del banco. Transferencia realizada, menos 20.000 euros. Destinatario, cripto-x. Miré fijamente la pantalla. Mi cerebro, lento por el agotamiento, tardó unos 10 segundos en procesar los números. 20.000 euros desaparecidos. Así, sin más. Me senté derecho. La fatiga se desvaneció al instante, reemplazada por un pico frío de adrenalina que se disparó directamente a través de mi pecho. Agarré el ratón e inicié sesión en el portal bancario. Mis dedos temblaban ligeramente, golpeando las teclas equivocadas, obligándome a volver a escribir mi contraseña. ¡Vamos! ¡Vamos! El panel de control cargó. El saldo de la cuenta terminada en 4.490, la cuenta remunerada de alto rendimiento, era 0. Mi primer pensamiento fue el robo de identidad. Algún hacker en un sótano al otro lado del mundo había roto mi cortafuegos. Inmediatamente comencé el protocolo. Soy bueno en esto. Es mi trabajo rastrear el dinero. Saqué los registros de acceso de mi router y mi servidor personal. Necesitaba ver la dirección IP. Estaba listo para ver un servidor proxy de Rusia o China. Pero cuando apareció el registro, me congelé. El acceso no provenía de fuera, provenía de un dispositivo llamado MacBook Pro de Carlos. Dejé de respirar. Literalmente dejé de respirar. Miré ese nombre en la pantalla hasta que las letras comenzaron a desenfocarse. Carlos, mi hermano menor, se había estado quedando en casa de mis padres durante los últimos 3 meses, después de que su casero lo echara. Mis padres viven a unos 20 minutos, pero aquí está la cosa. Le había dado a Carlos mi contraseña de Wi-Fi hace 6 meses, cuando vino a cenar en Nochebuena. Su portátil se había conectado automáticamente a mi red, pero él no estaba en mi casa. Estaba en casa de mamá y papá. Indagué más profundamente. Revisé los registros de escritorio remoto. Alguien había usado TeamViewer para acceder a mi escritorio de forma remota. La conexión se originó desde la dirección IP de la casa de mis padres. La comprensión me golpeó como un puñetazo físico en el estómago. No era un extraño. Era mi hermano. Había iniciado sesión en mi ordenador de forma remota, probablemente adivinando mi contraseña, porque estúpidamente usé una variación del nombre de nuestro perro de la infancia para mi inicio de sesión personal, y transfirió el dinero a un exchange de criptomonedas. Me robó 20 de los grandes. La rabia que siguió no fue caliente, fue helada. Comenzó en mi estómago y se extendió hasta las puntas de mis dedos. No grité, no tiré la taza de café. Simplemente cogí mi teléfono
y marqué su número. Sonó y sonó y sonó. Diga, su voz sonaba adormilada, o tal vez fingía estarlo. «Carlos», dije. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, calmada, distante, mecánica. ¿Disfrutaste de la transferencia? Silencio, silencio sepulcral al otro lado. Luego, un sonido de crujido, como si se estuviera sentando en la cama. ¿Qué, Marcos? ¿De qué estás hablando? Son las 2 de la mañana. Los 20.000 euros, Carlos. La transferencia que acabas de iniciar desde mi ordenador, vía escritorio remoto. La que fue a un exchange de criptomonedas. Yo no sé de qué estás hablando, tío. Estás loco. Tal vez te hackearon. Estaba tartamudeando. Siempre has sido un mentiroso terrible. La dirección IP es la casa de mamá y papá. Carlos, el dispositivo es tu MacBook. No me mientas. Robaste 20.000 euros. Mira, Marcos, relájate, vale. Su tono cambió instantáneamente de la negación a la defensiva. Ese es el movimiento clásico de Carlos. No lo robé, lo tomé prestado. Voy a duplicarlo. Tengo algo seguro. Esta nueva moneda se va a ir a la luna, tío. Iba a ponerlo de vuelta antes de que te despertaras. ¿Lo transferiste a un exchange de criptomonedas? ¿Estás loco? Me levanté, caminando por mi pequeño despacho. Transfiérelo de vuelta ahora. No puedo, susurró. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Yo ya lo he apalancado. Está bloqueado en un contrato inteligente por 24 horas. Pero escucha, Marcos, confía en mí. Para mañana por la noche serán 40.000. Te devolveré 25. En serio, yo... Colgué. No podía escuchar ni una palabra más de su lógica delirante de adicto al juego. Estaba a punto de marcar el 112, el número de emergencias. Mi dedo estaba sobre el teclado. Esto era apropiación indebida. Esto era un delito grave. Esto era tiempo de prisión. Entonces sonó mi teléfono. No era la policía. Era papá. Carlos, el cobarde, había corrido inmediatamente por el pasillo para despertar a papi. «Marcos». La voz de papá era áspera, pesada por el sueño, pero firme. «No llames a la policía». «Me robó 20.000 euros, papá. Hackeó mi ordenador». Lo sé. Me dijo que cometió un error. Tiene pánico. Pero no vas a arruinar la vida de tu hermano por dinero». ¿Arruinar su vida? Él arruinó su propia vida. Ese es mi dinero, papá. Discutiremos esto por la mañana. Ven aquí ahora. Necesitamos manejar esto como una familia. Voy a llamar a la policía, dije con la mano temblando. ¿Si llamas a la policía?, dijo papá, su voz bajando una octava, volviéndose peligrosa. Nunca volverás a poner un pie en esta casa. ¿Me oyes? Él es tu hermano. La familia ayuda a la familia. Sube a tu coche y ven aquí. Arreglaremos esto. Me quedé allí en el despacho oscuro, el silencio de la casa presionándome. Miré la cuenta bancaria vacía en la pantalla. Miré el teléfono. Sentí un extraño cambio dentro de mí. Un engranaje girando, una cerradura encajando en su lugar. Vale, dije suavemente. Estaré allí en 20 minutos. Agarré mis llaves. No llamé a la policía porque mientras caminaba hacia mi coche, recordé algo. Recordé exactamente qué cuenta había vaciado Carlos. En su prisa, en su codicia, no había verificado el nombre del titular de la cuenta. Solo vio ahorros y un número grande. Pensó que robó mi dinero. Papá pensó que robó mi dinero. Y eso me dio una idea. Conduje hasta la casa de mis padres aturdido. Las calles estaban vacías. Las farolas parpadeaban pasando como luces estroboscópicas. Mi agarre en el volante era tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. Para entender por qué no simplemente di la vuelta con el coche y conduje hasta la comisaría, tenéis que entender la dinámica en nuestra familia. Y más importante aún,
necesitáis entender la historia de esa cuenta bancaria específica. Siempre he sido responsable, el aburrido, el que fue a la universidad, obtuvo un título en finanzas, se hizo gestor administrativo, consiguió un trabajo estable con un salario y un plan de pensiones. Carlos era el espíritu libre, así lo llamaba mamá. Era el soñador. Dejó la universidad para comenzar un negocio de dropshipping. Fracasó. Luego intentó ser un day trader. Fracasó. Luego un influencer. Fracasó. Cada vez que se estrellaba y se quemaba, papá estaba allí con el extintor y una chequera. Pero hace 2 años la dinámica cambió. El matrimonio de mis padres ha sido rocoso durante una década. No están divorciados, pero viven vidas paralelas. Mamá pasa su tiempo en la iglesia y con su club de lectura. Papá pasa su tiempo en el campo de golf e invirtiendo. Papá había heredado una parcela de tierra de su tía abuela en Castilla-La Mancha. Mamá no sabía nada al respecto. Era un pedazo de matorral extraño y olvidado, que nadie pensaba que valiera nada, hasta que una compañía de energía solar decidió que necesitaban poner un parque fotovoltaico allí. Papá lo vendió discretamente. Obtuvo unos 150.000 euros netos después de impuestos. No se lo dijo a mamá. Definitivamente no se lo dijo a Carlos. Me llamó a mí. Recuerdo el día claramente. Me llevó a almorzar a un buen asador, algo que rara vez hacía. Pidió un whisky, me miró a los ojos y deslizó un cheque sobre la mesa. «Necesito un favor, Marcos», dijo. Miré el cheque. «Papá, ¿qué es esto?» «Esa es mi jubilación real, no la miseria que tu madre y yo tenemos en la cuenta conjunta». Se inclinó, bajando la voz. «Si tu madre se entera de esto, querrá renovar la cocina o hacer un crucero o dárselo a la iglesia. Si Carlos se entera», se estremeció, «suplicará por cada céntimo hasta que se acabe. Entonces, ¿qué quieres que haga?» «Quiero que abras una cuenta a tu nombre. Tú la gestionas. Manténlo seguro. Hazlo crecer si puedes, pero sobre todo manténlo oculto. Te daré un 5% de cualquier interés que genere como comisión de gestión. Pero en papel es tu dinero. Si alguien pregunta, son tus ahorros». Dudé. «Papá, ocultar activos no es exactamente...» «No es ocultar activos, Marcos», me interrumpió, cortando su chuletón. «Es protección de activos. Estoy protegiendo nuestro futuro. Cuando sea demasiado viejo para trabajar, este dinero es lo que me mantendrá fuera de una residencia pública estatal. Confío en ti. Tú eres el listo». «Tú eres el listo». Ese fue el gancho. Quería su aprobación. Siempre quise su aprobación. Así que lo hice. Abrí una cuenta de ahorros remunerada a mi nombre, pero la apodé Proyecto T en mi libro mayor personal. Deposité el dinero. En los últimos 2 años, papá había echado mano de ella un par de veces, siempre para emergencias, siempre en secreto, pero en su mayoría simplemente se quedó allí acumulando intereses. Para cuando Carlos hackeó mi ordenador, esa cuenta tenía aproximadamente 20.000 euros en efectivo líquido. El resto lo tenía bloqueado en bonos a largo plazo que no se podían tocar fácilmente. Carlos, siendo perezoso, había cogido el efectivo líquido. Pero aquí es donde entra el cuchillo retorcido de la ruina financiera. Papá asume, cree plenamente, que tengo mis propios ahorros. Y los tengo. Tengo una cantidad sustancial ahorrada porque vivo por debajo de mis posibilidades. Pero mi dinero personal está en un banco completamente diferente, específicamente para evitar mezclar fondos con el alijo secreto de papá. Carlos no hackeó mi banco principal, hackeó el banco secundario donde guardaba el dinero de papá. Pero esta noche, conduciendo a su casa, me di cuenta de que ninguno de los dos sabía eso. Pensé en todas las veces que papá rescató a Carlos. Cuando Carlos tuvo un accidente por conducir ebrio hace 3 años, papá pagó al abogado 5.000 euros y me dijo: «No se lo digas a tu madre». Cuando Carlos acumuló 12.000 euros en deuda de tarjeta de crédito,
Comprando inventario para su negocio fallido de zapatillas, papá lo pagó. Está aprendiendo, Marcos. Dale un respiro. Cuando Carlos robó mi identidad para abrir una cuenta de servicios públicos para su apartamento, porque su historial crediticio estaba en la lista de morosos, papá me hizo prometer no presentar cargos. Es tu hermano. Necesitaba luz. Siempre fui el amortiguador. Siempre fui el que se esperaba que absorbiera el impacto de los desastres de Carlos. Pero no esta vez. Al entrar en su camino de entrada, viendo las luces encendidas en el salón a las 3 de la mañana, sentí una extraña sensación de calma instalarse sobre mí. Era la calma de un hombre que acababa de darse cuenta de que tenía una escalera real de color, mientras sus oponentes iban de farol con un par de doces. Apagué el motor. Revisé mi reflejo en el espejo retrovisor. Parecía cansado, sí, pero practiqué una sonrisa. Una sonrisa triste, derrotada y dócil. Si papá quería jugar la carta de la familia ayuda a la familia, iba a dejarle jugarla. Iba a dejarle jugarla hasta el amargo final. Subí los escalones y abrí la puerta principal. La casa olía a café rancio y ansiedad. Entré en el salón. Era una escena que había presenciado una docena de veces antes, solo que con diferentes apuestas. Mamá estaba dormida arriba. Papá había logrado mantener esto en silencio para ella. Naturalmente, el club de hombres de la disfunción estaba en sesión. Carlos estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, pareciendo una figura trágica en una mala telenovela. Llevaba puesto el pijama. Levantó la vista cuando entré, con los ojos enrojecidos. Lágrimas falsas, pánico real. Con Carlos siempre era una división 50-50. Papá estaba de pie junto a la chimenea, de brazos cruzados, vistiendo su albornoz. Parecía furioso, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que la furia no estaba dirigida al ladrón, estaba dirigida a la situación. «Estás aquí», dijo papá. Ni un hola, ni un lo siento. «Estoy aquí», dije, manteniendo la voz baja. «¿Dónde está el dinero, Carlos?» Carlos sorbió los mocos. «Te lo dije, Marcos, está en el exchange. No puedo moverlo durante 24 horas, pero el gráfico está subiendo. Juro que para mañana al mediodía puedo devolverte el dinero y quedarme con las ganancias». «Robaste 20.000 euros», repetí, ignorando sus tonterías de criptohermano. «Eso es robo, eso es prisión». «Deja de decir eso», espetó papá. Caminó y se paró entre Carlos y yo, bloqueándome físicamente de mi hermano. «Nadie va a ir a prisión. Baja la voz. Tu madre está durmiendo». «Papá, hackeó mi ordenador», dije, poniendo la cantidad justa de incredulidad en mi voz. «Usó un RAT, una herramienta de acceso remoto. Eso requiere planificación. No se tropezó con ello por casualidad. Me ha estado espiando». «¡No estaba espiando!», gritó Carlos. «Simplemente...» «Lo instalé hace un tiempo por si acaso necesitaba tomar prestado un archivo o algo así. Estaba desesperado, Marcos. Le debo dinero a gente mala. Si no conseguía 20 de los grandes para el viernes, iban a romperme las piernas». Ahí estaba, la excusa del prestamista sombrío. Un clásico de la compilación de grandes éxitos de Carlos. «¿Así que robas a tu familia?», pregunté. «Lo estaba tomando prestado». «¡Suficiente!». Papá golpeó su mano en la mesa de café. «Marcos, siéntate». No me senté. Me mantuve firme. «Quiero mi dinero de vuelta, papá, o voy a presentar una denuncia policial. Tengo los registros. Tengo la prueba». Papá respiró hondo. Se masajeó las sienes. Luego me miró con esa mirada. La mirada de un patriarca decepcionado, lidiando con un súbdito rebelde. «Marcos», comenzó, su voz tomando ese tono de sermón. «Mira a tu hermano. Míralo. Es un desastre. Está asustado. Hizo una terrible llamada de juicio». «Un delito grave», corregí. «Un error», ladró papá. «Está endeudado. Se está ahogando.
Tú estás bien. Acabas de conseguir ese ascenso el mes pasado, ¿verdad? Tienes tus inversiones. Tienes tu piso en propiedad. No tienes hijos. No tienes deudas. Parpadeé. Sabía dónde iba esto, pero escucharlo en voz alta todavía era asombroso. Entonces, ¿porque soy responsable, merezco ser robado? No es un robo, dijo papá, agitando la mano con desdén. Es familia. La familia ayuda a la familia. Cuando erais niños, si Carlos se caía, tú lo levantabas. Ese es tu trabajo. Eres el hermano mayor. No soy su cajero automático, papá. No seas avaricioso, Marcos, sisió papá. La palabra quedó suspendida en el aire. Avaricioso. Yo soy el avaricioso. Me reí, un sonido seco y sin humor. Él me quitó 20.000 euros. Y tú tienes más, argumentó papá. Tienes de sobra. Escúchame, si llamas a la policía, Carlos va a la cárcel. Su vida se acaba. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres ser la razón por la que tu hermano tenga antecedentes penales? ¿Quieres romper el corazón de tu madre? Chantaje emocional. Culpa convertida en arma. Estaba presionando todos los botones. Entonces, ¿qué propones, papá? Pregunté. ¿Simplemente me como una pérdida de 20.000 euros? Papá miró a Carlos, luego de vuelta a mí. Cuadró los hombros. Sí, lo dejas pasar. Lo miré fijamente. ¿Dejarlo pasar? Considéralo una contribución, dijo papá, luchando por encontrar las palabras. Una contribución para salvar a tu hermano. Él te pagará, eventualmente. Todos sabíamos que eso era una mentira. Pero por ahora lo das por perdido. No lo reportas. No se lo dices a tu madre. Borras la deuda. Miré a Carlos. Me estaba mirando a través de sus dedos, conteniendo la respiración. Parecía un niño esperando ver si le daban un castigo o un helado. Miré a papá. Estaba desafiante, arrogante en su demanda. Realmente creía que tenía el derecho de redistribuir mi riqueza porque era el padre. Pero olvidó un pequeño detalle crucial. Olvidó que la cuenta de ahorros que Carlos vació era la cuenta que él me había pedido que configurara. En ese momento tuve una elección. Podía gritar, «Ese es tu dinero, viejo tonto». Podía revelar el secreto. Podía verlos entrar en pánico. Pero si hacía eso, papá obligaría a Carlos a devolverlo. O papá vendería algo para reemplazarlo. O peor aún, papá me culparía por dejar que lo robaran. Lo retorcería. Así que, sería mi culpa por tener una seguridad débil. No, eso no era suficiente castigo. Necesitaba cerrar esto. Necesitaba asegurarme de que no hubiera salida para ellos cuando la verdad cayera. Vale, dije suavemente. Papá parpadeó, sorprendido por lo rápido que me rendí. ¿Vale? Vale, repetí. ¿Quieres que lo deje pasar? ¿Quieres que trate estos 20.000 euros como un regalo a Carlos para sacarlo de problemas? ¿Me estás diciendo, como mi padre, que no debo esperar este dinero de vuelta y que no debo involucrar a las autoridades? Sí, dijo papá, exhalando un enorme suspiro de alivio. Exactamente. Eso es lo cristiano. Eso es lo que hace un buen hermano. ¿Y prometes? Dije, mirando a papá directamente a los ojos. ¿Que nunca hablaremos de este dinero de nuevo? ¿Que la deuda está saldada? Lo prometo, dijo papá. Está enterrado, desaparecido. Gracias, Marcos, chilló Carlos. En serio, gracias. No te arrepentirás. Miré a mi hermano. Sé que no lo haré. Saqué mi teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó papá, sospechoso. Solo desactivando la alerta de fraude, mentí. Abrí mi aplicación de notas de voz y detuve la grabación que había comenzado en el momento en que entré en la casa. Me voy a casa, dije. Estoy cansado. Buen hombre. Papá me dio una palmadita en el hombro. Una palmadita pesada y condescendiente. Sabía que harías lo correcto. Salí de la casa al aire fresco de la noche. Me subí a mi coche,
Conduje a la vuelta de la esquina y me detuve. Reproduje la grabación. La voz de papá era cristalina. No seas avaricioso. Considéralo una contribución. Lo das por perdido. Sonreí. Una sonrisa real esta vez. Querían que lo dejara pasar. Así que lo hice. Dejé ir el fondo de jubilación de papá. A la mañana siguiente salió el sol, pero no sentí la resaca habitual de la falta de sueño. Me sentí energizado. Tenía trabajo que hacer. Me tomé el día libre en mi empresa. Llamé diciendo que estaba enfermo, un día de salud mental, lo cual no era técnicamente una mentira. Tenía una reunión muy importante que organizar. Llamé a Elena. Elena ha sido mi amiga desde la universidad. Es abogada mercantil, afilada como una tachuela y el doble de peligrosa. También es la única persona fuera de mi familia que sabía sobre el fondo secreto de papá, porque ella me ayudó a redactar el acuerdo de gestión original que papá se negó a firmar porque no quería un rastro de papel. Nos reunimos en una cafetería en el centro, lejos de donde papá o Carlos pudieran vernos. Déjame ver si entiendo esto, dijo Elena, mirándome sobre su café con leche. Carlos robó 20 de los grandes. Tu papá piensa que es tu dinero y te dijo que te comieras la pérdida, pero en realidad es el dinero de tu papá. Y tú aceptaste. Acepté dejarlo pasar, corregí. Lo tengo grabado. Le reproduje la grabación. Ella escuchó, sus cejas subiendo cada vez más alto. Cuando terminó, dejó escapar un silbido bajo. Marcos, esto es diabólico, dijo, una sonrisa extendiéndose por su cara. Me encanta, pero necesitas cubrirte el culo. Legalmente, eres el custodio de esa cuenta. Si tu papá se da la vuelta y te demanda por mala gestión o negligencia, necesitas pruebas de que él autorizó este uso de fondos. Por eso estoy aquí, dije. ¿Cómo lo bloqueo sin revelar el secreto? Elena golpeó su bolígrafo en la mesa. El correo electrónico de confirmación casual. Crea un rastro de papel que parezca que solo está siendo un hijo obediente, confirmando la resolución familiar. Pasamos la siguiente hora redactando el correo electrónico perfecto. Tenía que ser lo suficientemente vago para no activar la paranoia de papá sobre el fondo secreto, pero lo suficientemente específico para identificar la transacción. Asunto: resolviendo el problema de anoche. Hola papá, solo quería confirmar nuestra conversación de anoche para poder dejar esto atrás mentalmente. Según tu petición, estoy cancelando cualquier informe policial con respecto a la transferencia no autorizada de 20,000 euros de la cuenta de ahorros bajo mi gestión el 15 de abril. Entiendo que quieres que esto sea tratado como ayuda familiar para Carlos y que debo dejarlo pasar y no buscar reembolso. Hago esto por respeto a ti y a la familia. Espero que esto ayude a Carlos a recuperarse. Con cariño, Marcos. Le di a enviar. Ahora el juego de la espera. Papá es terrible con la tecnología, pero revisa su correo electrónico en su teléfono. 2 horas después, mi teléfono sonó. Una respuesta de papá. Gracias, hijo. Orgulloso de ti. Sigamos adelante. No se lo menciones a tu madre. ¡Pum! Firmado, sellado, entregado. Le mostré el correo electrónico a Elena. Ella chocó los 5 conmigo. Estás legalmente blindado. Él autorizó explícitamente el perdón de la deuda con respecto a esa transferencia. Él piensa que está perdonando una deuda contigo, pero la redacción cuenta de ahorros bajo mi gestión cubre el fondo secreto. Pero no había terminado. Fui al banco esa tarde. El banco donde estaba mi dinero real. Tengo una cantidad significativa ahorrada. Irónicamente, casi exactamente la misma cantidad que papá tenía en su fondo secreto, más algunas inversiones. Moví todo. Cerré mis cuentas en el banco que usaba papá. Abrí nuevas cuentas en una institución financiera completamente diferente. Configuré la autenticación de 2 factores con una llave de hardware. Cambié cada contraseña que tenía. Ejecuté un escaneo de virus de grado militar en mi portátil y, solo para estar seguro, borré el disco duro y reinstalé el sistema operativo.
Limpié las huellas digitales de Carlos de mi vida. Esa noche recibí un mensaje de texto de Carlos. Oye, hermano, las criptos se estrellaron. Lo perdí todo. Lo siento, pero gracias por ser genial al respecto. Papá dice que eres un héroe. Miré el mensaje. Lo perdí todo. Por supuesto que lo hizo. No había algo seguro. Probablemente lo tiró en alguna estafa de pump and dump o simplemente lo apostó en póker online. No lo sentía. El jaja lo probaba. Pensaba que se había salido con la suya. Pensaba que el banco de Marcos estaba abierto para los negocios y que la pena por robo era un sermón severo y un abrazo. No respondí. Me serví una copa de vino, me senté en mi balcón y miré las luces de la ciudad. Sentí una extraña sensación de duelo. Estaba de duelo por el hermano que deseaba tener. Estaba de duelo por el padre que deseaba tener. Pero sobre todo, estaba esperando. Conocía el patrón de papá. Ignoraba el fondo secreto durante meses, dejándolo crecer. Pero eventualmente querría revisar su nido de huevos. O encontraría otra inversión. Tardó 3 meses. El verano llegó. La humedad en la ciudad aumentó y también lo hizo el silencio entre mi familia y yo. Dejé de ir a las comidas de los domingos. Le dije a mamá que estaba ocupado con el trabajo. Papá no presionó. Probablemente pensaba que todavía estaba enfurruñado por el dinero. Le gustaba eso. Le gustaba pensar que yo estaba haciendo un sacrificio por él. Alimentaba su ego. Entonces llegó la llamada telefónica. 12 de julio. Estaba en mi escritorio en el trabajo cuando papá llamó. Eran las 10:30 de la mañana. Marcos. Sonaba emocionado, sin aliento. Necesito que vengas esta noche y trae el portátil. ¿Qué pasa, papá?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Lo encontré, dijo. Una ejecución hipotecaria, un local comercial justo a las afueras de la ciudad. El tipo está desesperado, necesita efectivo rápido. Si puedo poner un depósito para el viernes, puedo revenderlo por el doble en un año. Es el trato de mi vida. Vale, dije. ¿Cuánto necesitas? Todo, dijo. Sácalo todo, todo el fondo. Tráeme un cheque bancario. O, en realidad, solo trae el acceso. Lo transferiremos directamente desde tu ordenador esta noche. Quiero mostrarle al vendedor prueba de fondos mañana por la mañana. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Esto era todo. Claro, papá, dije. Estaré allí a las 7. Colgué. Me senté allí por un momento, escuchando el zumbido del aire acondicionado de la oficina. Me sentía enfermo, no asustado, enfermo, como si estuviera a punto de ver un accidente de coche al que yo le había cortado los frenos. Imprimí el extracto bancario de la cuenta terminada en 4490. Lo puse en un sobre de manila crujiente. Puse el sobre en mi maletín. Conduje a la casa de mis padres. El ambiente era festivo. Mamá estaba fuera en su reunión de la iglesia. Papá siempre cronometraba estas cosas cuando ella no estaba. Carlos estaba allí, comiendo una pizza en el sofá, pareciendo relajado. Claramente había olvidado todo sobre el incidente de abril. ¿Por qué no iba a hacerlo? No enfrentó ninguna consecuencia. Marcos. Papá me saludó con una amplia sonrisa. Me sirvió un whisky. Celebración esta noche, chicos. Esta propiedad nos va a arreglar la vida. Estoy pensando en finalmente retirarme el próximo año. Estaba gastando el dinero en su cabeza. Ya estaba remodelando la cocina, comprando el barco. Eso suena genial, papá, dije tomando la bebida. No le di ni un sorbo. Muy bien, vamos al negocio. Papá se frotó las manos. Abre la caja mágica. Veamos el total. Con los intereses deberíamos estar muy bien. Puse mi maletín en la mesa del comedor. Carlos se acercó, masticando una rebanada de pepperoni. ¿Puedo obtener una parte por encontrar el apoyo emocional?, bromeó. No sonreí. Abrí el maletín. No saqué mi portátil. Saqué el sobre manila. No traje el ordenador, dije.
pero traje el último extracto. Papá pareció confundido. ¿Por qué? Necesitamos transferirlo. Léelo primero, dije, deslizando el sobre a través de la mesa de caoba. Papá lo recogió, abrió la solapa, sacó la única hoja de papel. Se ajustó las gafas de lectura, miró fijamente el papel. El silencio que siguió fue pesado. Era espeso, podías ahogarte en él. Marcos, dijo papá, su voz temblando ligeramente. ¿Es esto una broma? No es broma, dije. Dice que el saldo es 42,18 €. Papá levantó la vista, con los ojos muy abiertos, confundido. ¿Dónde está el dinero? Debería haber más de 20.000 euros aquí. ¿Dónde está el resto? Carlos dejó de masticar. Miró el papel, luego a mí. ¿Dónde está mi dinero, Marcos? La voz de papá se elevó. ¿Lo moviste a un fondo diferente? No, dije con calma. Fue retirado, el 15 de abril. Papá frunció el ceño. Su frente se arrugó mientras su cerebro intentaba conectar los puntos. 15 de abril. Eso es... Se congeló. Miró a Carlos. La cara de Carlos se puso del color de la leche cortada. Dejó caer el borde de la pizza. Espera, susurró papá. Se volvió hacia mí. 15 de abril. Esa fue la noche que Carlos hackeó mi ordenador, dije. La noche que transfirió 20.000 euros a un exchange de criptomonedas. Papá sacudió la cabeza, pareciendo un hombre tratando de resolver una ecuación física mientras caía por un precipicio. Pero ese era tu dinero, dijiste. Acordamos. Esos eran tus ahorros. No, papá, dije inclinándome hacia adelante. Tú asumiste que eran mis ahorros. Yo nunca dije eso. Carlos hackeó la cuenta terminada en 4490. Esa es la cuenta que me pediste que abriera. Ese era el proyecto T. Ese era tu fondo de jubilación. Papá hizo un sonido que nunca había escuchado antes. Un sibilancia estrangulada y aguda. Agarró el borde de la mesa. ¡Tú! Señaló con un dedo tembloroso hacia mí. Tú me dijiste que lo dejara pasar, dije, mi voz cortando el aire como una navaja. Me dijiste, no seas avaricioso. Me dijiste, la familia ayuda a la familia. Me dijiste que lo diera por perdido, como una contribución para salvar a mi hermano. Pensé que era tu dinero, rugió papá. Barrió el vaso de whisky de la mesa. Se hizo añicos contra la pared. ¡Me engañaste! No te engañé, me puse de pie. Hice exactamente lo que pediste. Insististe en que perdonara la deuda. Me enviaste un correo electrónico confirmándolo. ¿Recuerdas? Orgulloso de ti, hijo. Sigamos adelante. Papá se volvió hacia Carlos. Carlos estaba retrocediendo hacia la sala de estar. Papá, no lo sabía, lo juro. Pensé que era de Marcos. Pensé que él era rico. Robaste mi dinero. Papá caminó hacia él. Ya no era el patriarca protector. Era un depredador. Tiraste mi jubilación en una estafa de criptomonedas. Fue un accidente, chilló Carlos. ¿Y tú? Papá se volvió hacia mí. Tú dejaste que esto sucediera. Podrías haberlo detenido. Podrías haber llamado a la policía. Lo intenté, grité de vuelta, finalmente dejando salir la ira. Traté de llamar a la policía. Estaba marcando el 112 cuando me llamaste. Me amenazaste con echarme de la familia si lo denunciaba. Protegiste al ladrón porque pensaste que yo era la única víctima. Devuélvelo, papá sisió, extendiendo su mano. Dame el dinero. Sé que tienes dinero, Marcos. Arregla esto. Escríbeme un cheque ahora. No, dije. ¿Qué? No. Ese dinero se ha ido, papá. Carlos lo perdió. Y yo no soy tu póliza de seguro. No soy tu banco. ¿Querías rescatarlo? Felicidades. Acabas de hacerlo con tu propio efectivo. ¡Te demandaré!, gritó papá.
La saliva voló de su boca. «Te demandaré por cada céntimo». «Adelante». Saqué mi teléfono, toqué la pantalla y reproduje la grabación. «No seas avaricioso, Marcos. Considéralo una contribución. Lo das por perdido. La familia ayuda a la familia». La voz de papá llenó la habitación, burlándose de él. Miró el teléfono, miró a Carlos, miró el vidrio roto. Se dio cuenta de que estaba atrapado en una jaula que él mismo había construido. La violencia no fue cinematográfica, fue patética. Papá no golpeó a Carlos, se abalanzó sobre él y lo agarró por el cuello de su camiseta. Lucharon torpemente hacia el salón, derribando una lámpara. «¡Parásito inútil!», papá estaba gritando. «Eso era todo, ese era el dinero de la finca». «¡Suéltame!», Carlos empujó a papá. Papá tropezó hacia atrás y cayó en el sofá, respirando con dificultad, agarrándose el pecho. «¡Parad!», grité, aunque no me moví para intervenir. «¡Ambos, parad!». Papá miró a Carlos con puro odio. Era la primera vez que lo veía mirar al niño de oro sin las gafas de color rosa. El dinero se había ido. El hechizo se había roto. «¡Fuera!», jadeó papá. «¡Papá, espera!», suplicó Carlos. «¡Fuera!», rugió papá. «¡Fuera de mi casa! Ladrón, robaste a tu propio padre». «No quise hacerlo». Carlos estaba llorando ahora, sollozos feos. Me miró a mí. «Marcos, dile, ayúdame». Miré a Carlos. Miré al hermano que me había intimidado, usado y robado, siempre escondiéndose detrás de las piernas de papá. «No puedo ayudarte, Carlos», dije. «Solo soy el avaricioso. ¿Recuerdas?». Carlos salió corriendo por la puerta principal. Escuchamos su coche arrancar y salir derrapando del camino de entrada. El silencio volvió a la habitación. Papá se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Parecía viejo, repentinamente, increíblemente viejo. «Marcos», susurró. No levantó la vista. «Arregla esto, por favor. Sé que tienes ahorros. Tienes que ayudarme. Si tu madre se entera...». «Mamá no se va a enterar por mí», dije. «Pero no te voy a dar ni un céntimo». Papá levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. «¿Cómo puedes ser tan cruel? Soy tu padre y él es tu hermano». Señalé la puerta vacía. «Tú me enseñaste que la familia ayuda a la familia. Bueno, acabas de ayudarlo. Le diste 20.000 euros. Deberías de estar orgulloso. Fue un regalo muy generoso». «No fue un regalo, fue...». «Cuando era mi dinero, sí lo era», dije fríamente. «Solo se convirtió en un robo cuando resultó ser el tuyo». Recogí mi maletín. «¿A dónde vas?», preguntó papá, el pánico aumentando en su voz. «Me voy a casa, tengo trabajo mañana». «No puedes dejarme así, ¿qué voy a hacer?». «No lo sé, papá. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de decirle a una víctima que se callara y lo aceptara». Caminé hacia la puerta. «Marcos», gritó papá, «si sales por esa puerta, no vuelvas». Me detuve. Me di la vuelta una última vez. «Papá», dije, «usaste esa amenaza hace 3 meses. ¿Funcionó entonces? No funciona ahora porque me he dado cuenta de algo. Yo no te necesito a ti. Tú me necesitas a mí. Y acabas de perderme». Salí. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. Me subí a mi coche. Mis manos no temblaban esta vez. Me sentía ligero. Sentía como si acabara de soltar una mochila pesada que había estado cargando durante 30 años. Mi teléfono comenzó a estallar inmediatamente. Mensajes de papá, llamadas de Carlos. «Marcos, por favor. Mocoso desagradecido. ¿Podemos solucionar esto?». No los bloqueé. Todavía no. Quería verlos entrar en pánico. Quería ver cómo se desarrollaban las consecuencias. Conduje a casa, el horizonte de Madrid brillando frente a mí. Pensé en los 20.000 euros. Era mucho dinero, pero mientras me incorporaba a la autopista, me di cuenta de que era el mejor dinero que había gastado.
Era el precio de mi libertad. El silencio de mi nuevo apartamento era diferente al silencio en mi antiguo despacho en casa. No era el silencio pesado y sofocante de la ansiedad o el juego de la espera. Era el silencio de la paz. Han pasado exactamente 14 meses desde que salí de la casa de mis padres, dejando un vaso de whisky roto y una familia destrozada en el suelo. 14 meses de contacto cero. 14 meses de bloquear números desconocidos. 14 meses de finalmente respirar oxígeno que no estaba contaminado por la culpa. Estaba de pie en mi balcón, sosteniendo una taza de espresso hecho con una máquina que costó más que mi primer coche, mirando el horizonte. Era una mañana de sábado. El aire estaba fresco. Mi teléfono vibró en la mesa del patio. No me inmuté. No sentí ese viejo pico de cortisol. Lo recogí. Era una notificación de mi cartera de inversiones. Mis activos personales, los que había protegido agresivamente y movido a una nueva institución, habían subido un 12% este trimestre. Acababa de cerrar un trato en el trabajo que aseguró mi ascenso a analista senior. Mi salario casi se había duplicado. Tenía una novia, Sara, que conocía toda la historia y, a diferencia de mi familia, realmente respetaba mis límites. La vida era buena, era aburrida, estable e increíblemente buena. Pero el universo tiene una forma de equilibrar la balanza. No puedes tener tanta paz sin que alguien más pague el precio por el caos. El timbre de mi edificio sonó. Fruncí el ceño. No esperaba a nadie. Revisé el videoportero. Era una mujer. Llevaba un sombrero grande y gafas de sol, pareciendo que intentaba pasar de incógnito, pero fallando miserablemente. Era la tía Carmen, la hermana de papá, la historiadora oficial de la familia y la cuchara agitadora no oficial. Debatí no dejarla entrar. Realmente lo hice. Pero la curiosidad es algo peligroso. Y una parte de mí, la parte que había sonreído cuando me alejé esa noche, quería saber. Quería el epílogo. «Sube», dije al intercomunicador. 5 minutos después, la tía Carmen estaba sentada en mi sofá de cuero blanco, mirando alrededor de mi apartamento con una mezcla de asombro y juicio. Apretó su bolso como si contuviera secretos de estado. «¿Te ha ido bien, Marcos?», dijo, su voz tensa. «Muy bien, considerando...» «¿Considerando qué, tía Carmen?», pregunté, poniendo un posavasos para su agua. No le ofrecí café. El café es para invitados. Quiero que se quede poco tiempo. «Considerando que abandonaste a tu familia en su hora más oscura», espetó. Ahí estaba, el viaje de culpa. Llegó justo a tiempo, como un tren de cercanías. Me senté en el sillón frente a ella, cruzando las piernas. No abandoné a nadie. Me retiré de la escena de un crimen. Hay una diferencia. ¿Cómo están?». Carmen suspiró. Una exhalación larga y dramática que hizo sonar sus joyas. «Es malo, Marcos. Es catastrófico». Se inclinó, con los ojos muy abiertos por la emoción del chisme disfrazado de preocupación. «Tu padre perdió la casa». Parpadeé. Esperaba malas noticias, pero no tan rápido. ¿La casa? ¿En la que han vivido durante 30 años? «Ejecución hipotecaria», susurró la palabra como si fuera una maldición. «Después de que te fuiste, después del incidente con el dinero, tu padre entró en una espiral. Estaba obsesionado con ese trato de propiedad comercial. Estaba convencido de que era la única forma de recuperar el dinero que Carlos perdió. Intentó hipotecar la casa para obtener un préstamo usurero, porque no tenía el depósito en efectivo». Asentí lentamente. Eso sonaba exactamente como papá, doblando la apuesta en una mala mano. «Consiguió el préstamo», continuó Carmen. «Intereses altos, cosas depredadoras. Puso todo en el trato, pero la propiedad comercial tenía un embargo que él no conocía. El trato se estancó. Los inversores se retiraron.
Los prestamistas vinieron a cobrar y él no tenía la liquidez, porque el fondo secreto había desaparecido. Terminé por ella. Ella me miró intencionadamente. Ahora sabía sobre el fondo. Obviamente, en la pelea a gritos que siguió a mi partida, papá lo había soltado todo. «¿Entonces, están sin hogar?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «Tu madre se mudó a un pequeño apartamento cerca de la iglesia. Ella no está bien. Está humillada. Tuvo que renunciar a la junta de la parroquia. ¿Sabes cuánto significaba eso para ella? Y papá vive en un hostal en la carretera nacional. Está conduciendo para una aplicación de BTC. Dice que es consultoría, pero todos lo sabemos». Miré por la ventana. Hace un año, papá presumía de jubilarse y comprar un barco. Estaba sentado sobre una pila secreta de efectivo que podría haberlo mantenido cómodo durante una década si hubiera sido humilde. Si hubiera aceptado que el dinero estaba allí por seguridad, no para apostar. ¿Y Carlos?, pregunté. El nombre sabía a ceniza en mi boca. La cara de Carmen se endureció. Carlos no está disponible. ¿Cárcel? Todavía no, dijo ella. Dejó la comunidad autónoma. Había gente buscándolo, no el banco, gente mala. Tomó el coche de tu padre, el que el banco aún no había embargado, y simplemente condujo hacia el sur. Lo último que escuché, estaba en Alicante, sirviendo mesas y esquivando citaciones judiciales. Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. Luego me miró con esos ojos penetrantes. Marcos, tu padre tiene 70 años. Está llevando extraños por la noche para pagar una habitación de hostal. Tu madre vive de la pensión no contributiva, y aquí estás tú. Hizo un gesto alrededor de mi apartamento. Tienes tanto. Podrías ayudarlos. Podrías arreglar esto. Un cheque tuyo podría llevar a tu madre a un buen piso. Podría sacar a tu padre de la carretera. Este era el momento. Esta era la prueba. El mono volador había entregado su carga útil. La culpa estaba expuesta sobre la mesa, palpitante y cruda. La familia ayuda a la familia. Miré a Carmen. Pensé en mamá, humillada pero a salvo. Pensé en papá, su ego finalmente aplastado bajo el peso de sus propias decisiones. Tía Carmen, dije suavemente, ¿sabes por qué no llamé a la policía esa noche? Porque tu padre te pidió que no lo hicieras, dijo ella. No llamé a la policía porque quería que aprendieran. Papá pasó toda su vida rescatando a Carlos. Usó su dinero de jubilación, dinero que escondió de su esposa, para habilitar a un ladrón. Si escribo un cheque ahora, ¿qué pasa? ¿Aprende papá? ¿Aprende Carlos? Han sufrido suficiente, lloró Carmen. ¿Dónde está tu compasión? Mi compasión fue darles una opción, dije. Papá eligió a Carlos sobre mí. Eligió proteger un delito grave sobre mi dignidad. Me dijo que lo dejara pasar. Así que lo dejé pasar. Los dejé ir a ellos. Me puse de pie. No voy a escribir un cheque, Carmen, ni hoy ni nunca. Porque si resuelvo este problema para ellos, papá encontrará otro trato de su vida la próxima semana. Y Carlos encontrará otra cuenta para hackear. Estoy rompiendo el ciclo. Carmen se puso de pie, con la cara roja. Eres frío, Marcos. Eres hielo. Tu padre tenía razón. Te importa más el dinero que la sangre. No, dije, acompañándola a la puerta. Me importa la paz. Y pagué 20,000 euros por ella. Creo que es un precio justo. Él la resopló y salió furiosa. Vi las puertas del ascensor cerrarse sobre su cara crítica. Volví al balcón. Debería haberme sentido culpable. Eso es lo que estamos programados para sentir, ¿verdad? Cuando nuestros padres sufren, se supone que debemos sangrar por ellos. Pero no me sentí culpable. Me sentí reivindicado. Sin embargo, había un cabo suelto. Un pequeño detalle molesto que solo yo conocía. Fui a mi escritorio y abrí el cajón inferior. Saqué una carpeta. Dentro había un cheque bancario que había redactado hace 6 meses.
Veréis, cuando papá estableció el fondo secreto, me prometió el 5% de los intereses como comisión de gestión. Pero yo había gestionado el dinero agresivamente. Lo había movido a bonos de alto rendimiento y fondos indexados antes de que Carlos vaciara el efectivo líquido. El principal, el dinero original de la tierra, fue lo que Carlos robó y perdió. Pero los intereses, la ganancia que había obtenido durante esos 2 años antes del robo, los había barrido a una subcuenta separada cada trimestre, como buena práctica contable. Carlos no había tocado eso, porque no sabía que existía. No era una fortuna, eran unos 8.500 euros. Técnicamente era dinero de papá, o mi tarifa. Era un área gris. Pero no quería un área gris. No quería ni un solo céntimo de ese dinero maldito contribuyendo a mi nueva vida. No quería que mi éxito se construyera ni siquiera sobre 1 euro de los secretos de papá. Recogí el cheque. No estaba hecho a nombre de papá. No estaba hecho a nombre de mamá. Lo había hecho a nombre de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Lo miré por última vez. Era la indemnización final. Lo puse en un sobre, lo sellé y bajé al buzón en el vestíbulo. Lo dejé caer en la ranura. ¡Clac! El sonido fue definitivo. Volví arriba, me hice otro expreso y me senté a trabajar. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Sara. Cena a las 7. Estoy haciendo lasaña. Escribí de vuelta. Perfecto, yo llevo el vino. Papá tenía su plan de jubilación. Era Carlos. Y esa inversión había ido a 0. Yo tenía mi plan de jubilación. Era yo mismo. Y el negocio estaba en auge. Dicen que no puedes elegir a tu familia. Esa es la mentira más grande jamás contada. No puedes elegir con quién estás relacionado por sangre. Claro, no puedes elegir de quién es el ADN que está en espiral con el tuyo. Pero la familia, las personas que dejas entrar en tu círculo íntimo, las personas por las que te sacrificas, absolutamente las eliges. Y a veces tienes que elegir deselegirlos. Han pasado 3 años ahora. El polvo se ha asentado, pero el paisaje ha cambiado para siempre. Eventualmente escuché a través de rumores que mamá se divorció de papá. Resulta que cuando pierdes la casa y tu esposa se entera de que fue debido a un fondo secreto que le ocultaste, el matrimonio no sobrevive. Ella es más feliz ahora. Creo que vive en una comunidad para personas mayores. Le envío flores en su cumpleaños. Hablamos ocasionalmente, pero es superficial. Ella todavía me culpa un poco por no haberlos salvado. No puede evitarlo. Es la programación. Pero respeta mi distancia. Papá sigue conduciendo. Me envía correos electrónicos a veces. Por lo general, son enlaces a teorías de conspiración o esquemas para hacerse rico rápidamente. Marcos, mira esta hiera de oro. Podríamos forrarnos. No ha cambiado. Nunca lo hará. Todavía está buscando el atajo. Todavía está buscando el botón mágico que deshaga las consecuencias de sus acciones. Nunca respondo. Los arrastro directamente a la carpeta de spam. ¿Y Carlos? Fue arrestado en otra provincia por fraude con cheques. Un cargo menor, pero suficiente para ponerlo en el sistema. Me llamó desde la cárcel. A cobro revertido. Miré el teléfono durante 1 minuto completo. Recluso, Carlos, ¿le gustaría aceptar los cargos? Presioné rechazar. Ese fue el momento más difícil que la noche del robo, porque ese fue el momento en que acepté que no podía salvarlo. Papá había pasado 30 años tratando de salvarlo, y todo lo que hizo fue crear un monstruo que pensaba que el mundo le debía la vida. Si contestaba esa llamada, si le enviaba dinero para la fianza, no lo estaría ayudando. Solo sería el nuevo papá. Sería el nuevo facilitador. Así que lo dejé sonar. Quiero hablaros sobre el concepto de avaricia. Esa noche en el salón, papá me llamó avaricioso. Dijo, no seas avaricioso. La familia ayuda a la familia.
Usó esa palabra como un arma. Trató de hacerme sentir vergüenza por tener dinero. Trató de hacerme sentir como un villano por querer mantener lo que había ganado. Pero miremos qué es realmente la avaricia. La avaricia no es tener ahorros. La avaricia no es querer justicia cuando te roban. La avaricia es Carlos sintiéndose con derecho a tomar 20.000 euros que no eran suyos, porque era demasiado perezoso para trabajar por ello. La avaricia es papá escondiendo dinero de su esposa durante años, porque no quería compartir, y luego exigiendo mi dinero para arreglar su error. La avaricia es exigir que alguien más se prenda fuego, solo para mantenerte caliente por una hora más. Me di cuenta de que la familia ayuda a la familia es a menudo solo una táctica de manipulación utilizada por las personas que necesitan más ayuda y ofrecen menos. Es una calle de sentido único. Cuando dicen que la familia ayuda a la familia, quieren decir, tú me ayudas a mí. Nunca quieren decir, te respetaré. Pagué un precio alto por esta lección. Perdí a mi padre, perdí a mi hermano, perdí la ilusión de un hogar infantil feliz. Pero gané algo mucho más valioso. Gané mi soberanía. Soy dueño de mi vida ahora. Cada euro en mi cuenta bancaria está ahí porque trabajé por él y lo protegí. Cada relación en mi vida está ahí porque es sana y recíproca. No tengo que mirar por encima del hombro. No tengo que preocuparme por llamadas telefónicas nocturnas o dinero perdido. La gente me pregunta si me arrepiento de haber sonreído esa noche. Si me arrepiento de haber engañado a papá para que perdonara la deuda antes de saber que era su propio dinero. Pienso en ello a veces. ¿Fue mezquino? Tal vez. ¿Fue engañoso? Seguro. ¿Pero fue necesario? Absolutamente. Si no hubiera hecho eso, si hubiera gritado y revelado la verdad en ese momento, papá me habría hecho luz de gas. Me habría hecho sentir culpable para cubrir la pérdida. Me habría drenado emocional y financieramente para encubrir sus propias mentiras. Me habría arrastrado con el barco al dejarle pensar que estaba gastando mi dinero. Revelé su verdadero carácter. Dejé que me mostrara exactamente quién era cuando pensaba que no le costaba nada. Y cuando la factura finalmente llegó, no tenía a nadie a quien culpar, sino a sí mismo. Así que, aquí está mi consejo para vosotros. Observad cómo os trata la gente cuando piensan que no tenéis poder. Observad cómo tratan vuestros recursos cuando piensan que tienen derecho a ellos. Y si alguna vez os encontráis sentados en una habitación donde os dicen que prendáis fuego a vuestros límites para salvar el ego de otra persona, no gritéis, no peleéis, simplemente sonreíd, cerrad la puerta y dejad que enfrenten la única cosa de la que tienen más miedo, la realidad. Gracias por quedaros conmigo a través de este viaje. No fue una historia fácil de contar, pero creo que es importante. A menudo hablamos de educación financiera en términos de acciones, bonos y tasas de interés. Pero la verdadera educación financiera también se trata de educación relacional. Se trata de entender que el dinero es un límite. La lección más grande que aprendí es que habilitar no es amar. Proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones no es amabilidad. Es una forma de sabotaje. Al proteger a Carlos durante años, mi padre le robó la oportunidad de crecer y se robó a sí mismo un futuro seguro. Si sois el responsable en vuestra familia, por favor recordad, no sois un banco, no sois un centro de rehabilitación. Sois una persona y vuestra seguridad importa. Quiero saber de vosotros. ¿Alguna vez habéis tenido que trazar una línea dura con un miembro de la familia por dinero? O tal vez habéis estado en el otro lado. ¿Cuál es el límite que desearíais haber establecido antes? Dejad un comentario abajo con vuestra experiencia. O si esta historia resonó con vosotros y estáis de acuerdo en que no es una oración completa, simplemente comentad la palabra bueno
me ayuda a saber que estas duras verdades valen la pena compartirlas. Manteneos a salvo, sed inteligentes y proteged vuestra paz.